En nuestro interior habitan miles de defectos psicológicos de toda especie, sin embargo, nunca nos hemos observado seriamente, con el objeto de descubrirlos. Los defectos psicológicos son los mismos pecados, tinieblas, espíritus inmundos o agregados psíquicos, que se nombran en los libros sagrados. Es interesante saber, que la ira, codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula y envidia, mejor conocidos en el catolicismo como pecados capitales, son 7 inmensos grupos de defectos psicológicos. Sin duda alguna, podemos afirmar que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior, estas terribles facetas inhumanas. En el campo de la psicología experimental se calculó, que el 97% de nuestra conciencia, está atrapada en defectos o deseos. Solo se cuenta con un 3% libre de deseos, la manifestación espiritual o divina dentro del ser humano. Esto se ve alegorizado, en el relato de David y Goliat. La conciencia atrapada en el deseo, es el alma humana. En realidad, nuestra alma nunca podrá ser libre. En tanto existan pecados. En su conjunto, todos los defectos o pecados, forman una legión psíquica denominada, ego. En la mitología griega, dicha fuerza negativa se representó, a través de la figura de Medusa. En la Biblia, el ego es representado con el nombre de Satanás, la fuerza oscura que motiva al hombre a pecar. En el budismo, al ego se le llama Mara, a la presencia oscura, que intentó evitar que Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación. Mara, es la entidad maligna que habita en cada persona, y que produce ilusión en el interior de la mente. En el islamismo, el ego está representado en el nafs, la entidad negativa, que constituye el obstáculo entre el hombre y Alá. En el antiguo Egipto, los defectos psicológicos que constituyen el ego, eran denominados demonios rojos de Set. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5, 9-13. El ego es la cárcel que mantiene atrapada a nuestra alma, y no nos permite expresar ni sentir, lo que realmente somos. El ego, son los preconceptos, tradiciones, ideas arraigadas, comportamientos automáticos, frases que repetimos una y otra vez, lo que nos lleva a visitar siempre los mismos lugares, lo que nos conduce siempre por las mismas calles, nuestras ideas políticas, nuestros fanatismos religiosos, nuestras ideas familiares, los conceptos sobre la amistad, el amor, la vida, etc. Todo, absolutamente todo es ego, menos una sola cosa, la libertad absoluta del espíritu. El ego se manifiesta durante toda la existencia, incluso después de la muerte física, originando ignorancia, sufrimiento y miseria. Desde el punto de vista más general, podríamos decir que el ego, es todo aquello que contamina nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y en consecuencia a nuestros actos, a nuestro cuerpo físico, y al hábitat en que vivimos. Las noticias nos dan un panorama desolador de la humanidad. Secuestros, violaciones, corrupción, asesinatos, abortos, prostitución, drogadicción, terrorismo, guerras, tiranía, discriminación, etc. La sociedad actual se degenera a pasos agigantados, a pesar de los distintos tratados políticos, marchas, convenios y legislación. La paz en el mundo es una meta que muchos se plantean, sin embargo, mientras no se destruya en nosotros lo que tenemos de inhumanos, el odio, la envidia, los celos, la ira, la fornicación, etc. Más en tanto, continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis, el mundo no podrá ser diferente. Por el contrario, se volverá peor, pues a través del tiempo, el ego de cada quien,
será cada vez más poderoso, más fuerte, y conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo se irá haciendo cada vez más tenebroso. Si continuara robusteciéndose el ego indefinidamente, llegará el momento en que nadie podrá tener seguridad, de su vida ni de su hogar. En un mundo, donde la violencia ha llegado al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12, 3. Alrededor del mundo se han realizado varios estudios científicos, tratando de comprender los efectos físicos y biológicos, de los defectos o pecados. Uno muy interesante, lo realizó un científico japonés. Masaru Emoto nació en Yokohama, Japón. Actualmente es doctor diplomado, y licenciado en Medicina Alternativa, por la Universidad Internacional Abierta. Emoto tomó agua corriente en Japón, Sapporo, Sendai, Tokio, Osaka. Y también en el extranjero, Londres, París, Nueva York, Vancouver, Buenos Aires y Manaos. Tomó muestras de agua de manantiales, de fuentes, aguas subterráneas, ríos, lagos, pantanos y hielo del Antártico. A través del método de resonancia magnética, realizó miles de fotografías. En 1994, el Dr. Masaru Emoto tomó unas muestras, de una fuente de agua pura en Japón, congeló unas pocas gotas, las examinó bajo un microscopio electrónico, y las fotografió. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos, parecidos a copos de nieve. Emoto tomaría entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas, y comprobó que la imagen que aparecía en ellas, no era un hermoso hexágono sino una forma desestructurada. El agua en efecto, es sensible al entorno donde se halla. Una muestra de agua bendecida por un monje zen, tomó una figura celeste. Muestras expuestas a diversas emociones como el amor y el odio, mostraron diferencias notables. El agua destilada expuesta a música clásica, tomó formas delicadas y simétricas. Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música, o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente, pensamientos o emociones negativas, el agua no formó cristales, y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas. Masaru Emoto comenta en su libro, El mensaje del agua, este paralelismo, y las posibilidades que la música heavy metal, disminuya la capacidad cognitiva del individuo. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. A través de sus investigaciones se pudo concluir, que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a los sentimientos y a la consciencia. Esa información se hace maravillosamente visible al cristalizarse el agua. Los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento o música, que se transmita en su entorno, modificando su misma estructura molecular. Realmente, nos encontramos ante un gran descubrimiento, pues más del 70% del cuerpo humano es agua. El Dr. Masaru Emoto, en su estudio, descubrió que los estados psicológicos del ser humano, pueden alterar radicalmente la estructura molecular del agua y del cuerpo físico. Ahora, se entenderá por qué, muchas enfermedades que aquejan nuestra salud, son causadas por nuestros propios defectos psicológicos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7, 15-23. Si analizamos el cuerpo desde el punto de vista químico, podemos ampliar la visión propuesta por el Dr. Masaru Emoto. El cuerpo es una unidad de carbono, que fabrica en total 20 aminoácidos distintos, para formular su estructura física. Podemos afirmar, que el cuerpo es en síntesis una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, ubicado en el cerebro, se reúnen diversas secuencias de aminoácidos, llamados péptidos. Estos se organizan en determinados neuropéptidos, para combinar los distintos estados emocionales, que experimentamos diariamente. Así que hay sustancias químicas para la lujuria, la frustración, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, etc. Cuando experimentamos un estado emocional en nuestro cuerpo, inmediatamente, el hipotálamo reúne el péptido, y luego lo libera a través de la pituitaria, en la corriente sanguínea. De esta forma, llega a cada una de las células del cuerpo. Existen miles de receptores celulares para estos péptidos. Dichos receptores se vuelven más pequeños, en tanto la célula se alimenta de dichos péptidos. Cuando una célula finalmente decide dividirse en una célula hermana, esa siguiente célula, tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales en particular, y menos sitios receptores para los nutrientes, vitaminas, minerales, intercambio de fluidos, liberación de toxinas etc. Al alterar químicamente las células con la misma actitud psíquica, día tras día, nuestro cuerpo envejecerá inevitablemente. El envejecimiento es sin lugar a dudas, el resultado de una producción inadecuada de proteínas. Al envejecer, nuestra piel pierde elasticidad. No se producen enzimas para la digestión, el fluido sinovial disminuye, los huesos se vuelven menos densos, etc. Esto quiere decir, que las células no pueden alimentarse ni eliminar toxinas. El envejecimiento es pues, el resultado del abuso y desequilibrio emocional. Actualmente, la medicina reconoce la importancia de los procesos emocionales, en la aparición y desarrollo de enfermedades. Las enfermedades psicosomáticas, es decir, aquellas producidas por nuestros defectos psicológicos, han tenido gran importancia en el diagnóstico de muchos pacientes, alrededor del mundo. Dentro de las más importantes tenemos, el asma bronquial, hipertensión arterial, úlcera péptica, síndrome de colon irritable, neurodermatitis, colitis ulcerosa, tirotoxicosis, y artritis reumatoide. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 19-48. Resulta importante, conocer el método para desintegrar los distintos aspectos del ego. Aunque todos los libros sagrados contienen una vasta información sobre ello, estos han sido mal interpretados. La muestra de ello, se encuentra en el fanatismo religioso, la discriminación de credo, la división sectaria, y la confusión espiritual en que se encuentra actualmente la raza humana. Siddhartha Gautama, enseñó la aniquilación del ego, en las 4 nobles verdades. Esto está registrado especialmente en el Óctuple Sendero. En el Corán, libro sagrado del islamismo, encontramos uno de los fragmentos que ha sido utilizado, para justificar el terrorismo en Medio Oriente. Combate en el camino de Dios, a quienes te combaten. Pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúlsalos de donde te expulsaron. Sin embargo,
Esta cita en verdad, enseña a eliminar los distintos defectos o vicios que tenemos dentro de nosotros mismos. Algunas autoridades musulmanas, sobre todo entre el sufismo, saben que esta cita se relaciona con la autoperfección espiritual. Los sufíes saben que nafs, es decir el ego, debe ser eliminado para llegar a Alá. Resulta evidente, el daño que le ha hecho la humanidad la falta de comprensión sobre los libros sagrados. Es claro, que el ego es la causa de tantas catástrofes y lágrimas. En el Bhagavad Gita, Krishna alienta a Arjuna, a luchar contra sus parientes, es decir, en contra de sus propios vicios o pecados. Todos los acontecimientos narrados en este libro hindú, nos muestran una tremenda lucha interior entre la luz y las tinieblas. Jesús dio instrucciones precisas para disolver el ego. En distintas partes de la Biblia, encontramos dicho conocimiento. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Lucas 9, 23-27. Negarse a sí mismo, implica desintegrar el ego. Negarnos a nuestros vicios, pasiones, errores o deseos. Cada defecto o pecado, es una persona dentro de nosotros mismos, es una fuerza psíquica que controla nuestra conducta. Por tal motivo, en las Sagradas Escrituras se les denominó espíritus inmundos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Mateo 12, 43-45. La eliminación del ego, consiste en desintegrar de momento en momento, la manifestación de nuestros defectos psicológicos o pecados. Inicialmente es necesario descubrirlos en nuestra conducta, para ello se requiere de la vigilia. En vez de vigilar la conducta ajena, debemos vigilar la nuestra. Luego de descubrir cualquier defecto o pecado, es necesario orar a Dios, suplicando que lo elimine. Es claro, que la fuerza de Dios se encuentra latente dentro de nosotros mismos, y al conectarnos durante la oración obtenemos su don. Bien es sabido, que la fuerza divina está polarizada en dos aspectos: Padre y Madre. Ahora en estos momentos, vale la pena recordar el mandamiento divino. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Es evidente, que las Sagradas Escrituras contienen un doble mensaje, el externo y el interno. Todos los acontecimientos históricos que narra la Biblia, en efecto sucedieron, sin embargo, estos constituyen un ropaje simbólico. Es claro, que dichos eventos han de suceder dentro de nosotros mismos, a fin de lograr la unión con Dios. En todas las grandes religiones del planeta, siempre se ha adorado a Dios Madre, María, Isis, Atenea, Kundalini, etc. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Dios Madre, en su forma individual humana. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, 1. Es obvio, que nuestra Madre Divina, tiene el poder para desintegrar cualquier defecto o pecado. En varias citas, encontramos alusiones a este tema.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es necesario orar a Dios Madre en nuestro interior, suplicando que elimine cualquier manifestación de nuestros defectos o pecados, en todo momento y en todo lugar. A medida que se eliminan los defectos, se aumenta la conciencia libre o sabiduría, dentro de sí mismo, elevándose el nivel físico, mental y espiritual. Es claro, que la eliminación del ego, nos trae de inmediato un estado de felicidad y paz, que podemos percibir claramente. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. La eliminación del ego es fundamental. En tanto el ego exista dentro del ser humano, la posibilidad de ser felices solo será un sueño. No importa cuántas religiones existan en el planeta, si en realidad no se eliminan los pecados o defectos, el mundo no podrá cambiar. Nuestro orgullo nos ha hecho creer que somos buenas personas, porque quizás pertenecemos a una religión o escuela. Sin embargo, si el ego sigue existiendo en nosotros, no habremos hecho nada, a pesar de nuestras consabidas justificaciones y autoengaños. Las religiones preservan los valores espirituales de la humanidad, pero cada persona tiene que realizar un esfuerzo propio por perfeccionarse. Todas las religiones han dado instrucciones precisas para eliminar los defectos o pecados, empero, la corrupción de sus líderes, y el estado de inconsciencia general, debido al mismo ego, ha llevado a ocultar y tergiversar la verdad. Los avances científicos al servicio del ego, resultan espantosos. Es claro que un correcto uso de la tecnología, ayudaría a reducir el hambre y la pobreza en el mundo, sin embargo, vemos lo contrario. La estabilidad del planeta se encuentra en peligro. El efecto climático ha producido catástrofes en distintas partes del mundo. Actualmente se fabrica armamento nuclear y biológico, se altera la naturaleza con experimentos genéticos, la explosión demográfica, ha convertido a la raza humana en una plaga para la misma naturaleza, que amenaza con extinguirse. Mientras muchas personas en el mundo, intentan defender su credo o ideología, mientras las potencias mundiales se preocupan por sostener su economía y soberanía, mientras millares de soldados mueren en guerras sin sentido, mientras los medios de comunicación masiva manipulan nuestra forma de pensar, mientras el hambre, la pobreza y las enfermedades, carcomen la sociedad, el verdadero origen de todos los conflictos, continúa oculto dentro de nosotros mismos. Ha llegado la hora de cambiar la página de nuestra historia. Ha llegado el momento de eliminar el ego. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41.